Uribe Vélez. Señor presidente, muy buenos días. Doctor Fernando, muy buenos días. Mi saludo a usted, a todos sus compañeros en la hora de la verdad y a todos los oyentes. Señor presidente, con la generosidad suya, resolvió decir que usted era el culpable del desastre electoral que padeció el Centro Democrático en las elecciones regionales. A nosotros nos pareció algo muy distinto, y es que eso fue un voto castigo que el gobierno no supo recibir y no supo manejar, y que eso iba a dar lugar, la situación de las elecciones regionales, a un acrecentamiento del poder y sobre todo de la arrogancia con que se está ejerciendo ese poder en el Congreso en contra del gobierno. Señor presidente, usted asistió ayer al debate contra el ministro Guillermo Botero, en tantas cosas injusto, pero las cosas son ciertas en la medida en que el país sigue dominado por las mafias del narcotráfico, lo que no es obra de este gobierno, sino del gobierno pasado. Y son los que representaban a ese gobierno los que ahora acusan al gobierno actual por la ineficiencia en el manejo de situaciones que ellos dejaron creadas. El narcotráfico parece que se está comiendo este país, señor presidente. Usted que lo combatió, usted que lo derrotó, usted que sabe de las crueles heridas que produce en el cuerpo de la nación esta práctica maldita del narcotráfico, ¿qué nos puede decir sobre el particular y la relación que eso tenga con el debate al ministro Guillermo Botero? Doctor Fernando, indudablemente el gobierno recibió una situación caótica que mucha parte del país no la conoce y otros no la quieren entender. 200.000 hectáreas de coco más, minería ilegal, el ELN resucitado, crecido, cartel de Sinaloa, bandas criminales, disidentes FARC. Ojalá el gobierno pueda avanzar en eso. Yo creo que se está en mora de fumigar y de acordar con los campesinos cocaleros un programa efectivo, porque Santos simplemente hizo unos acuerdos de pago. Bueno, erradiquen ustedes manualmente y yo les pago un tiempo y se les acaba la plata y qué. Por eso la propuesta nuestra, sí, hombre, por favor, es Familias Guardabosques en su momento se envió y ahora que está sobre la palestra el tema del río Amazonas, ahora sí que recibiría bien en la opinión pública, el mundo, y que es conveniente un programa como Familias Guardabosques. Yo lo veía en esta Caña, que es la capital del Catamarca, en el norte de Antioquia, etcétera, donde todo eso se requiere. El tema del ministro Guillermo Botero, ¿cómo lo veo yo, doctor Fernández? Primero, el ministro Botero es una persona excelente. Los colombianos que lo conocemos desde hace tanto tiempo, no tenemos nada distinto que decir, que es una persona excelente. Segundo, el tema del señor Trompeta. El señor Trompeta es un disidente FARC. El ejército explicaba anoche cómo se dieron de baja en un operativo VAN. Entonces ahora han armado la hipótesis de que fue un falso positivo, que está durmiendo en su finca y lo mataron. Por favor, el ejército, además hay un peritazo de legistas donde dicen que no tiene tortura, etc. Yo creo que eso hay que repetírselo al país. Segundo, el caso de los menores en la operación contra Cucho. ¿Quién era Cucho? Cucho era un criminal de alta peligrosidad definido como un objetivo válido. ¿Qué dijo el ministro? Que se definió contra él un operativo, que ese operativo se planeó y se llevó a cabo con respeto total de los protocolos nacionales e internacionales y que al final de cuentas apareció que con él están unos menores que también fueron dados de baja. La pregunta que hay que hacerte es, ¿sabía el ministro, sabía el ministerio que había menores? No sabía. Y anoche no se dio tiempo en el Senado para poder clarificar bien eso. Yo recuerdo que al final pedí yo mucho una moción de orden para poder decir, mire, no es como dice el senador ponente. El senador citante dice que el ministro, al estudiar
cómo iban a adelantar el operativo, sabía que había menores. Mentiras. La consulta a los abogados fue para que se quedara claro que el operativo se iría a realizar como en efecto se hizo, de acuerdo con los protocolos nacionales e internacionales. El gobierno no sabía, doctor Fernando, el ministro Botero no sabía que había menores. Entonces la otra pregunta es, esos menores ¿por qué no se dijo? El ministro nos decía anoche, porque los cadáveres quedaron irreconocibles. Apenas más tarde se supo por medicina legal eran menores. Yo creo que hay una falla de comunicación, doctor Fernández. Yo creo que eso sí se debió decir a tiempo, porque cuando las cosas se dicen a tiempo hay menos problemas. Entonces yo lo que vería ahí es una falla de comunicación. Ahora, el tema muy difícil. En la noche veía una mayoría en el Senado de la República contra el ministro, y a mí sí me parecería muy doloroso que la moción de censura se estrene en Colombia contra un hombre de la trayectoria transparente del doctor Botero Nieto. Señor presidente, lo cierto es que el país está padeciendo el narcotráfico al que destapó el presidente Juan Manuel Santos, al que le dio todas las ventajas y todas las gabelas imaginables. Él recibió un país con 45, 48 mil hectáreas de coca, lo devolvió con 210 mil hectáreas de coca. Esa es la verdad. Y usted sabe muy bien, porque son palabras suyas, que la coca es el combustible que alimenta todas las guerras. Y por eso tenemos desplazamientos y tenemos muertos y tenemos esta tragedia que se está ensañando, por ejemplo, con el departamento del Cauca. En el departamento del Cauca usted tuvo una política clara, yo tuve el honor de hacerla cumplir. Con las comunidades indígenas había comunicación permanente, pero no se toleraba el narcotráfico en ningún lugar del país. ¿Dónde están las fumigaciones? ¿Dónde está la práctica de la extinción de dominio? ¿Dónde están las extradiciones? ¿Dónde están las operaciones en masa contra un narcotráfico que, según dicen, ya ha logrado una eficiencia del 90% en la recuperación de los cultivos ilícitos que le erradican? Más los cultivos nuevos y adicionales. Presidente, esa es la gran tragedia del país, pero no hay derecho a que sean los partidarios de Santos, que fue el que creó la situación, los que quieran desquitarse contra el ministro Botero, que lo que ha tenido que presenciar es una demora incomprensible, para muchos incomprensible, en la toma de decisiones como la fumigación, presidente. ¿No le parece? Así es, doctor Fernando. Mire, aquí hay un problema de narcotráfico muy grave. Yo sigo con la esperanza de que se pueda remontar. El gobierno, yo creo que está en mora de hacer dos cosas. Y lo digo, hombre, doctor Fernando, mire, yo se lo digo desde el alma. A mí me parece muy difícil para este país. Me parece muy difícil para el Centro Democrático, para lo que pudiera quedar de mi carrera política, que este gobierno no salga adelante. Yo deseo de todo corazón que este gobierno salga adelante. Yo espero que rápidamente, porque estamos tarde, se pueda apelar a la fumigación, se pueda además y veamos programas sostenibles como el programa de familias guardabosques con ese campesinado y que se consiga combatiendo con toda la ardentía, pero con toda la eficacia, ese narcoterrorismo. Lo otro que me parece muy es la herencia, y la herencia hay que estársela contando al país. Yo creo que nosotros en el Centro Democrático nos tenemos que volcar a la opinión pública a repetir, porque parece que no se ha entendido cuál es la herencia. Entonces, con mucho facilismo dicen también los que defendieron todo ese fracaso doloso al cual nos llevó Juan Manuel Santos, hoy son los que piden seguridad. Cuando uno habla de seguridad, a ellos les parece que eso es paramilitarismo, que eso es de extrema derecha, pero para tumbarle un ministro al gobierno, para tumbar una persona honorable como el doctor Guillermo Botero Nieto, ahí sí hablan de seguridad,
doctor Fernando. Entonces, a mí me parece muy doloroso que estén en la moción de censura con el doctor Guillermo Montero Nieto. Hay que contarle al país que se recibió y el gobierno debe cuanto antes adelantar la fumigación y programas sostenibles, yo diría el pago por servicios ambientales, para que no los llamemos familias guardabosques y no aparezca yo con la nostalgia de algo que ocurrió en mi gobierno. Es que quienes estuvimos en el gobierno somos muy dados a tener nostalgia por lo que hicimos, pero es que este país sí, ahí tiene un programa sostenible, que además de los cafés especiales, que además del cacao, que además de la palma africana, se necesitan los programas sostenibles. Y otra cosa, doctor Fernando, de fumigación y autoridad, porque es que también uno ve, hombre, usted sabe cuántas hectáreas de palma africana tiene el Catatumbo, 35.000. Cuando yo tuve el honor de que usted me acompañara, empezamos ese gobierno, el Catatumbo apenas tenía un semillero de palma africana y tenía 15.000 hectáreas de coca. Lo dejamos con 600 hectáreas de coca y 17.000 hectáreas de palma africana. Si hay una zona del país donde se haya reivindicado grandemente al campesinado, en este caso con palma africana es el Catatumbo. Y sin embargo, eso es un imperio de coca y de bandidos, que necesita un tema que le choca mucho a mis adversarios. Mano firme, acabar con esos bandidos, doctor Fernández. Acabar con esos bandidos, presidente, ese es un imperio que tiene un imperativo que tiene que cumplir el gobierno, y porque el país no puede quedar en manos de la mafia. Eso lo sabemos suficientemente. Y presidente, es que por todas partes tenemos noticias complejas. Usted recuerda lo que decíamos sobre el crecimiento económico. Usted nos enseñó que un crecimiento económico por debajo del 5% era un desastre. Y ahora estamos muy orgullosos porque según entidades internacionales vamos a tener el 3.4% después de haber tenido un año desastroso como fue el año pasado. Esos son temas que golpean muy duramente a la sociedad colombiana sin que ella lo sepa bien. Tenemos unas exportaciones en decadencia, presidente. En el mes de septiembre la caída de las exportaciones fue como del 15 o el 17% y en el año vamos perdiendo exportaciones en el 5%. No somos competitivos. ¿Por qué no hacernos cargos de esas realidades y decir que necesitamos un programa de exportaciones de grande escala? Y pues no estamos a la altura de esos desafíos. Porque claro, los problemas vienen de la coca, pero hay problemas como estos que no parecen suficientemente enfrentados, presidente. ¿No le parece que lo de las exportaciones es una calamidad? Miremos en conjunto la economía, doctor Fernández. Entonces dice, no, mientras América Latina va mal y en el mundo hay una gran desaceleración, Colombia va a tener un crecimiento este año del 3,4%, y bancos internacionales señalan a Colombia como un gran destino de inversión. En principio parece bueno, pero para superar el desempleo, la informalidad y la pobreza, lo que usted mencionó ahora es cierto, pero eso no fue de mi cosecha. Recuerda que con Juan Luis Londoño, que en paz descanse, un sabio, y el doctor Santiago Montenegro, que era director de planeación, se empezó aquel estudio que se llamaba Colombia Segundo Centenario, y decía que para poder superar pobreza, informalidad, desempleo, se necesitaba crecer sostenidamente al 5%. En la hora de la verdad lo hemos explicado varias veces, a mí me da pena decirlo, repetirlo, no crean oyentes que es vanidad, pero nosotros dejamos la economía en un sendero de crecer por encima del 5%, vino el burocratismo de Juan Manuel Santos, la carga de impuestos, la mermelada, el derroche del Estado, y quitaron los incentivos tributarios. Yo recuerdo que le dije a él en diciembre de 2010, presidente Santos, no quite los estímulos a la inversión. Este país apenas lleva 4 años figurando en los destinos internacionales de inversión. Usted los quita ahora y probablemente no se note en unos pocos años, pero al cabo de 4 o 5 años se nota y va a haber la inversión caída, y recuperar la confianza va a ser muy difícil, porque cuando se crean unos incentivos y se quitan, ya los inversionistas quedan asustados.
presidente Santos, me dijo, recuerdo con qué displicente, ya no se necesita. Yo fui tan terco que insistí, vea, usted está recibiendo una bonanza, presidente, porque al haberse elegido a su persona, toda la inversión dijo, sí podemos creer en estos incentivos, vamos a invertir en Colombia. Pero usted va a dar una señal muy perturbadora al quitar los incentivos. Así como entre una fecha en la cual se introducen unos incentivos y la fecha en la cual se empieza a sentir la bondad de los proyectos de inversión, pasa tiempo, usted ahora al quitar los incentivos no va a sentir un problema inmediato, porque hay unos proyectos en marcha que se están instalando. Entonces, muy probablemente los inversionistas no los van a echar para atrás. Dicen, bueno, ya estamos metidos en este proyecto, hay que sacarlo adelante. Pero ¿qué va a pasar, presidente Santos? Le dije yo en aquel momento, en 4 o 5 años ya no va a haber más proyectos de inversión. Hombre, me choca tanto tener que decir esto. Empezábamos a ver ese descenso de la inversión y esa desaceleración de la economía desde el año 2014. Ojalá ahora reafirmara con una nueva aprobación en el Congreso la ley de financiamiento. Yo habría sido partidario de hacerla menos gradual, más de choque, pero el gobierno dice que por la situación fiscal y con las calificadoras internacionales no la puede hacer de choque. Ahí tiene que respetar uno y el gobierno finalmente es el que dirige la economía. Ahora, yo creo que hay muchas cosas que hacer. Yo pienso que ese stock de vivienda en los estratos altos, que hay que desacumularlo, ojalá se tomen unas medidas financieras rápidamente con los bancos para desacumular eso. Pienso que es urgente la inversión en vías terciarias, que es urgente buscar los recursos, y el gobierno ha venido pensando en varias opciones desde que empezó, que Ecopetrol le preste una plata, que se haga un crédito especial, qué sé yo, con acciones de ISA, en que necesariamente tengan que vender, tenga que salir de la propiedad del Estado, qué sé yo, para que las obras del plan de desarrollo empiecen, porque yo temo que si las obras del plan de desarrollo no empiezan rápidamente, se puede correr el riesgo, doctor Fernando, de que no se muestre un buen resultado al final. Entonces el gobierno recibe en esto una situación calamitosa. Es que Juan Manuel Santos subió el endeudamiento del sector público o no financiero, del Estado en su conjunto del 43 al 56. Nosotros lo habíamos bajado del 56 al 53. ¿Cómo es que el gobierno Santos lo volvió a subir al 56? En estos días hice yo una defensa de Carrasquilla. Le dije por allá a unos contertulios en esa campaña que acaba de pasar. Les dije, bueno, ojalá Carrasquilla no hablara mucho, porque Carrasquilla es más eficaz que Parlanchín. Él habla poco. El problema es que cuando habla crea unas emergencias muy graves. Pero yo sí prefiero ministros que no hablen, como cuando Carrasquilla está callado, y una serie de ministros que ha tenido Colombia, muy tontos en el discurso y fracasados en los resultados. Presidente, acaba de decir el Contralor General de la República que tenemos una billonada, con B de burro, guardada porque no hemos sido capaces de ejecutar planes de desarrollo con las regalías. El gobierno tiene 5 billones de pesos, los tenía al 31 de diciembre del año pasado, y las entidades regionales más de 10 billones de pesos guardados porque no saben qué hacer con ellos. No hay planes porque necesidades, las que usted quiera, usted las menciona, y la plata de las regalías no se aplica, presidente. Esto no es el colmo de la ineficiencia. Además, de lo que sí se ha aplicado, el 64% se aplica con contratos que tienen un proponente único. Pero, presidente, no está ahí el quid del asunto, en la ineficiencia, en la incapacidad administrativa para ejecutar lo poco que tenemos, pero eso poco se queda guardado en las cuentas de los bancos. Creo que había un problema. Estaban manejando eso como mermelada.
creo que se presentó en el gobierno anterior, creo que se presentó un segundo problema, la ley de garantías. La ley de garantías acaba de terminar en las elecciones del 27 de octubre. Ojalá haya mucha ejecución de ahora en adelante. El decreto ese de los pliegos únicos es una necesidad que se aplique en todo municipio, en todo departamento de Colombia, para acabar con ese problema de licitaciones, propuestas ofrecidas a la medida de algún proponente. Ese sistema de corrupción, ojalá se acabe. Creo que el gobierno da un buen ejemplo en esa materia para acabar con eso. Y nosotros estamos proponiendo lo siguiente, doctor Fernando, que las regalías tengan como prioridad estas obras de acueductos, alcantarillados, etcétera, saneamiento básico. En algún pueblo de Colombia, y que estaban levantando el pavimento del parque, y ¿qué están haciendo? No, van a cambiar el parque. Pero ¿por qué? Ese parque es muy bonito, ese parque tenía ahí un empedrado bonito y tenía unos árboles hermosos. No, es que es un proyecto de regalías que trajeron aquí los políticos. Y ustedes tienen acueducto, mío, no, estamos muy mal. Entonces uno ve unas platas mal gastadas, no de este gobierno, y los pueblos sin acueductos y sin alcantarillados. Por eso en el Centro Democrático estamos proponiendo que la prioridad en el uso de regalías sea el saneamiento básico, doctor Fernando. Alcantarillados, acueductos, esa era una obsesión del doctor Juan Lozano y dejó unas cosas muy bien organizadas que finalmente no funcionaron. Y, presidente, seguimos dependiendo de los capitales ilícitos. Si usted no ha recibido, va a recibir muy pronto un estudio de Andrés Felipe Arias, uno de los grandes economistas que este país tiene, demostrando que el choque petrolero negativo no lo vivió el país por el dinero del narcotráfico, pero demostrándolo con cifras, demostrándolo con cuentas absolutamente precisas. La economía colombiana sigue dependiendo de la economía negra del narcotráfico. Lea ese estudio de Andrés Felipe Arias, que es sobrecogedor, presidente. Y ahí viene el contrabando, y ahí viene la corrupción, y ahí viene todo lo demás prendido a esa realidad azarosa. Doctor Fernando, allí hay un tema. Cuando el gobierno Santos mostraba crecimientos de consumo, una economía paralizada con crecimientos de consumo de hogares, eso era muy claro. Se llamaba narcotráfico, se llamaba minería ilegal y las remesas. Que las remesas no son poca cuantía, alrededor de 6.000 millones de dólares al año, doctor Fernando. Ojalá esta economía pueda recuperar los sectores productivos. Mire, le voy a hacer un llamado a la Federación de Cafeteros. El precio del café está llevadero. Y ayer sacaba la W un informe de que está aumentando de que aumentó la cosecha. Ahora, pero hay un problema. Hubo un año de verano tremendo en esta zona. Yo visité muchos de esos departamentos con el cariño que suelo hacerlo en esta campaña. Y ese verano produjo una gran cantidad de proporción de pastillas y de granitos de café perforados por la broca. ¿Qué se le ha estado pidiendo a la Federación? Se le ha estado pidiendo a la Federación, por favor, tengan un margen de tolerancia con ellos. No los castiguen en el precio. Eso que pasó ahora con la pastilla eso no es causado por el cafetero, eso no es descuido. Eso se llama un intenso verano. Por ejemplo, mis compañeros, la joven, la doctora Paloma Valencia, Ciro Alejandro Ramírez, sacaron un gran proyecto en favor de la panela. Pero esto se demora para producir resultados. Panelero está arruinado. Le hemos rogado al ministro de Agricultura, hombre, denles un subsidio, siquiera que puedan comprar fertilizantes para que no se les acabe el cultivo, amén de que les ayuden a ver si eso, con esa dificultad de ese consumo, si se abre algún mercado de exportación que hay, pero en pequeñas cantidades, que se utilice eso para preparar los alimentos del PAE, de las Fuerzas Armadas,
Yo creo que el ministro de Agricultura en eso tiene que hacer esfuerzos. A mí me choca hablar del tema de la ganadería, porque es mi actividad, Luis Fernando, ¿no? De las cosas primeras que aprendí en la vida fue a bolear un lazo para coger un ternero. Pero la verdad es que el ministro debió haber ido hace mucho rato a París a resolver ese problema de todos. Usted no sabe lo castigada que está esa actividad y todos esos sectores productivos que son afectos a estas tesis están fríos. Se necesita que los ministros se pongan las pilas con esos sectores productivos. Usted menciona el caso del café, presidente. ¿Cómo es posible que seamos tan hábiles para vender cocaína y no somos hábiles para vender café gourmet? El café tiene que salir de Colombia con valor agregado, empacado aquí en Colombia para llegar directamente a la mesa del consumidor final. Es todo un cambio en la técnica del mercadeo porque durante 60 años la Federación estuvo vendiendo café para entregárselo a los tostadores para que hicieran la gran ganancia. Es que el café está en crisis, pero vaya a un supermercado en los Estados Unidos y compre 320 gramos de café a ver a cómo se los venden. Son los intermediarios los que ganan eso y no tenemos capacidad de venta. No hemos desarrollado una mentalidad de vendedores de café gourmet. Eso es inaudito. Y usted menciona el tema de la panela y el tema que viene prendido también al tema del azúcar porque son pues temas ligados, qué duda cabe, y ayer nos enteramos de que estamos importando el 40% del etanol de un etanol americano de mala calidad de maíz. Y uno no entiende, presidente, hay cosas que se podrían y se deberían hacer aunque tuviera ciertos riesgos, pero ¿cómo estamos importando etanol de mala calidad? ¿Cómo seguimos vendiendo café de mala calidad, de nuestra calidad excelsa, perdón, a los tostadores? ¿Y cómo seguimos importando unos cafés de mala calidad y llenos de contrabando de productos alimenticios? Presidente, hay muchas cosas por hacer, ¿no le parece? Yo sí creo, ministro, mire, en el tema del café, no hay pueblo de Colombia donde hoy el cafetero algún cafetero se le arrime a uno y le regale un paquete de, mire, lo estoy produciendo en mi finquita, traigo el café de mi finquita a mi casa y lo estoy produciendo y se lo entregan a uno en un empaque muy bonito y de muy buena calidad. Yo no sé cuánto estará representando eso en las ventas al exterior. Me dicen que todavía poco, pero ahí el país tiene una gran posibilidad, porque en la ladera colombiana, donde uno puede producir máximo, que no me va a equivocar yo mucho, si me equivoco me perdonen los cafeteros que lo escuchan, 20, 30 cargas, hectárea año. Imposible competir con las 130 y unos cafés amargos, que no gustan, que sirven simplemente para hacer pila, para hacer volumen de 130 cargas por hectárea de Brasil, etcétera. Entonces lo que nosotros no tenemos más potencial competitivo que la calidad. Y esa calidad, el café sale de la finca, como hay ensayos en Colombia, y va directamente al consumidor internacional. Y entonces, como tiene don Osvaldo Acevedo en la Mesa de los Santos en Santander, un café con sombrío, y lo promociona muy bien. Y entonces ahí también ese café, en esa plantación hay un gran cuidado por todos los pajaritos. Y entonces las asociaciones internacionales de pajaritos le dan un sello a esa finca. Él lo hace porque lo puede hacer. El campesino que no lo puede hacer necesita que la federación le ayude en eso. Urgente esas cosas, doctor Fernando. Se necesita mucha capacidad porque estos periodos pasan muy fácil. Muy rápido, presidente. Usted lo decía, en su gobierno uno se limpia un ojo y ya se le está acabando el gobierno. No hay que perder un minuto, no hay que perder un instante. Y presidente, las cosas que se pueden hacer en Colombia, usted por ejemplo que conoce la altillanura porque usted conoce palmo a palmo este país, sabe que eso es 12 veces el valle geográfico del Cauca y que ahí podríamos tener una producción de alimentos
para atender una población mundial que va a empezar a sentir la falta de comida. Presidente, ¿nos estamos preparando para eso? Tenemos la Mojana, tenemos la Altillanura, tenemos los llanos orientales, tendríamos una capacidad infinita de producir alimentos en lugar de la maldita cocaína y no somos capaces de desarrollar un plan de verdad grande, enorme, para darle alimentos a una humanidad que se va a quedar sin comida, presidente, a la vuelta de la esquina. Cuando uno mira todo lo que es Colombia, de la cordillera oriental hacia el río Amazonas y hacia el río Orinoco, encuentra que ahí hay 460.000 kilómetros de selva que no los debemos tocar, hay que protegerlos, por eso la insistencia nuestra de Familias Guardabosques, y 180.000 kilómetros de sabanas, especialmente todo eso que va por el Meta, el Arauca, Casanare, parte del Bichada, al río Orinoco. Porque digo parte del Bichada porque hacia el sur el Bichada tiene selva que hay que proteger y parque natural que hay que proteger, pero toda esta sabana es utilizable, lo mismo la Mojana. Centro Democrático ahora obtuvo un poco de alcaldías en la Mojana por dos razones, porque nos quieren, todavía los viejos allá, los muchachos no lo saben, pero los viejos allá recuerdan que hubo un gobierno que se preocupó por ellos, por la carreterita San Marcos, Majarualachí y por las inundaciones. Y hay esperanza en este gobierno. Yo le voy a rogar a este gobierno que le responda a esos municipios. Ahí hay una gran posibilidad, pero le voy a hablar de la política. Este odio izquierdista no deja que Colombia tenga desarrollos agropecuarios empresariales. Anoche uno de los que habló se refería a los empresarios del norte del Cauca como mafia. ¿Cómo le parece? Y de lo poquito desarrollado en el sector agropecuario que tiene este país es ese pedacito del departamento del Cauca, que hace parte de la olla geográfica del río Cauca, de la gran industria cañicultora que está con etanol, y usted hacía el justo reclamo de que se necesita es utilizar el etanol colombiano. Y un vocero anoche decía ya que las mafias que se han apoderado de esas tierras fértiles, hombre, por Dios, doctor Fernando, ahí tiene un tema político, sí, y el partido nuestro tiene que perder miedo para enfrentar eso. Tenemos que perder el miedo para enfrentar eso y para poder decir, necesitamos agricultura, apoya al campesino y deje de desarrollar la agricultura empresarial, por supuesto, como lo venimos proponiendo. Nosotros, contra el discurso de odio de clases, proponemos lo que siempre dijimos, el equilibrio entre confianza inversionista y cohesión social. Contra el discurso de odio de clases, la economía fraterna, menos impuestos, más estímulos, mejor remuneración. Presidente, esas son las claves y esos son los grandes temas nacionales que desgraciadamente son temas que se opacan, que quedan opacados, que quedan relegados por temas secundones, que son los que proponen estos izquierdistas cuando las necesidades de la nación van por el camino que usted señala, presidente. Pues es que ese es el camino y el país, usted lo entregó, un país pujante, un país creciente, un país lleno de posibilidades y vea pues a cuáles abismos los condujo Santos y este es el momento de la recuperación y de la reconstrucción, pero para eso se necesita su ayuda, presidente, que lo dejen a usted tranquilo, que lo dejen en paz, que lo dejen creando y proponiendo cosas como las que está proponiendo en la hora de la verdad, que son apasionantes y que representan un cambio total para la nación, la empresa agrícola. Pero ¿cómo sin empresarios? A ver, ¿dónde en el mundo hay un desarrollo agrícola importante sin grandes empresas agrícolas? ¿Dónde? Pero ¿por qué no nos sirve la experiencia de los demás, presidente? Si eso está inventado, vaya a la gran empresa agrícola de los Estados Unidos, el primer productor de comida del mundo. Eso es con grandes empresas y a los campesinos pequeños darles el apoyo que usted dice, claro, no se los debe abandonar, pero a los grandes empresarios ojalá los hubiera. En mayor medida, por ejemplo, para desarrollar esa altillanura. Ahí tenemos unas posibilidades inmensas, pero no, es a caerles encima con el discurso del odio, con el discurso de la lucha de clases, con el discurso del resentimiento. Presidente,
Hay que tener espacio mental, y a usted no lo podemos dejar someter por quienes lo quieren someter a unas iniquidades y a unas imbecilidades que recortan su capacidad de acción sobre un gobierno que lo necesita tanto, que necesita tanto de su consejo, y en un Congreso, presidente, que a juzgar por lo de anoche puede conducirse por terrenos muy resbaladizos hacia un verdadero desastre de este gobierno, que lo sería si se aprobara la moción de censura contra Guillermo Botero. Y vea cómo volvemos al comienzo. Lo de Guillermo Botero no es un caso aislado. En el caso de Guillermo Botero se juega mucha parte del prestigio del gobierno y de su porvenir. ¿No lo ve así? Claro, claro, ministro, doctor Fernando, pero mire, usted está hablando de una cosa muy importante, el empresarismo agropecuario y el campesino. Mire, el país tiene experimentos formidables, el experimento de María la Baja, el experimento del Catatumbo, unas tierras campesinas que existían de propiedad campesina, improductivas totalmente, y al integrarlos con buenas compañías de empresarismo agropecuario, manteniendo los campesinos la propiedad de la tierra, se han rescatado, porque entonces el campesino tiene la propiedad de la tierra, ya hace el acuerdo con el inversionista, y la empresa agropecuaria inversionista le suministra semillas, le ayuda a tramitar los créditos, enseguida ayuda a instalar, por ejemplo, en el caso de la palma africana, la extractora, le garantiza la compra del corozo, etcétera, y eso reivindica al campesino, y lo pone a producir sin que venda la tierra, sin que venda la tierra. Entonces nosotros hemos apoyado todo eso, y por el otro lado el empresarismo agropecuario. El Centro Democrático tiene que ponerse sin miedo a confrontar este discurso de izquierda que hace tanto daño. No, eso no hay que ir a insultar a fulano o a perano, sino es que tenemos un discurso, y ese discurso, por ejemplo, ayer entraba yo al Congreso y salían unos muchachos con un señor mono, venían de una reunión con el senador Cepeda, y entraba yo al Congreso y me gritaban paraco. Entonces me volví y les dije, ustedes son los de la paz, ustedes son los privilegiados estudiantes, que de la Universidad Nacional, que le invitamos a un debate, estoy listo. Lo único que me gritaban era paraco. Entonces, llenos de rabia, y no permiten el debate, doctor Fernando. Entonces ahí sí que hay otro problema bien delicado, un discurso de odio de clase, especialmente en el profesorado, ignorando realidades, ignorando lo que ha pasado en este país. Aquí necesitamos un centro democrático con mucha claridad, con mucho énfasis en los argumentos, en el discurso para combatir esto. Y me grababan ayer, pensaban que se me iba a salir el Furibe, que los iba a insultar. Hombres, por favor, en esta campaña a nadie le proferí un insulto, simplemente no me dejé sacar de las plazas, donde quisieron llegar a sacarme las plazas, llegué a decirles, mire, hay una diferencia entre Timochenko y yo, es que yo no sé correr. Les tuve que decir a unos muchachos por allí en un municipio de Cundinamarca, yo no sé correr. Yo hago un llamado, que se necesita un gran discurso para contrarrestar toda esta narrativa de odio de clases, doctor Fernando. A ver si este país vuelve a coger una velocidad en el crecimiento económico. Que es la única fórmula conocida, presidente. Uno se queda atónito ante estos discursos y uno se pregunta, ¿y cuál es el modelo que están proponiendo? Muéstreme un modelo estatizante, muéstreme un modelo antiempresa privada que haya resultado en el mundo. Uno. Toda la riqueza universal en todos los órdenes. En materia agrícola, por ejemplo, es el Estado siempre apoyando al campesino europeo, al campesino norteamericano, inclusive dándole subsidios indebidos a la luz de las leyes del comercio para que produzca, para que trabaje. Esa es la ley absoluta, total, donde un sistema estatizante ha producido resultados positivos. Y tienen el ejemplo de Venezuela y tienen el ejemplo de todos los países que se han ido por ese camino. Desastre total y absoluto. Presidente, es que
la historia nos reivindica. La experiencia dice que ese discurso suyo es el discurso correcto. No es tema de teoría, es tema de realidades inconcusas, presidente. Es la libre iniciativa, es el empresariado, es el ingenio y la capacidad creadora de la gente lo que produce riqueza. Y ese discurso, ¿cómo no va a calar, presidente? Doctor Fernando, y con una cosa, en estos días, leyendo al doctor Indalecio Dangond, recordé algo que dije al gobierno Santos, le dije, cuando esos acuerdos de La Habana, hombre, síganle creando pánico al campo. Lo peor que le puede a un país es acabar la clase empresarial del campo. Si acaban la clase empresarial del campo es muy difícil reconstruir la producción y la acaban muy fácil, provocando temores. Les venden el país, abren unas oficinas de compra de tierras y no dan abasto, todo el mundo va a ofrecérselas, la gente del campo se cansa y se cansa con la extorsión y se cansa con el secuestro y se cansa con ese discurso, mire, el que tenga una finca hoy, entonces, no, es paramilitar. Va un hombre con un sombrero, una gorra de esas grandes que yo utilizo, que hacen en Aguada o que hacen en Nariz, gorras que quiero mucho. Entonces, es paramilitar. Ese es de extrema derecha, ese es de falsos positivos, ese es mafioso. Y lo difícil es trabajar en el campo. Ayer, el discurso de uno de estos señores en la plenaria del Senado, diciéndole a la agroindustria del norte del Valle del Cauca, mafia del departamento del Cauca, mafia que se ha apropiado de las tierras fértiles, con esos desarrollos que hay allí, lo que están haciendo en piña, lo que han hecho en caña de azúcar, lo que han hecho en etanol. ¿Qué sería el norte del Cauca sin esos desarrollos? Cuidado, este discurso, si no lo contrarrestamos, acaba la clase empresarial del campo. Los muchachos que han crecido en el campo se sienten muy desmotivados, los de todos los ingresos. Por ejemplo, en Antioquia se propuso mucho ahora por Andrés Guerra que se conectara a internet las 3.970 escuelas del departamento, para que el muchacho del campo no tenga que emigrar, puede estudiar en su escuela el bachillerato, la técnica y aún la universidad con gran apoyo virtual. Pero en el otro extremo, por ejemplo, yo que soy finquero, yo creí que la finca era buen negocio hasta que los hijos míos estaban creciditos y me llamaron la atención y dijeron, mira el resultado de la finca, papá, esto tú la quieres mucho y nos has hecho quererla mucho, pero mira el resultado, es un muy mal negocio. El negocio del campo necesita mucho afecto, necesita mucha vocación, a la gente la desestimulan muy fácilmente. Entonces, unos negocios de muy poquita rentabilidad y la gente que está en eso recibe mucha infamia. Mire, los 500.000 ganaderos de este país, por ejemplo, 6 meses sin una gota de lluvia en la costa atlántica colombiana, con esas dificultades de riego, son mafiosos, son pasadores de tierra, son paramilitares. Aquí hay mucha desmotivación al campo. Ese discurso hay que contrarrestarlo. Ahora usted sabe que con usted presentamos unos proyectos que se convirtieron en leyes que agilizan mucho la extinción de dominio. Nosotros hemos dicho, quítele la tierra al que la haya adquirido por el narcotráfico, por la corrupción, por cualquier medio ilícito, pero apoye a la gente buena del campo. Desestimularle es muy fácil. Le hacen pila para vender las tierras. Mire lo que pasó en el departamento del Cauca, un poco de gente buena, lo sacaron de la tierra, se acabó la producción, les dieron unos bonos y mientras les pagaban esos bonos pasaban en el Parque Caldas de Popayán tomando tinto y esperando que se vencieran los bonos para que les fueran pagando las cuotas, y esas prácticas se acabaron y se acabaron muchas de esas empresas. Mucho cuidado con eso. El discurso de odio de clases hay que contrarrestarlo. Claro que sí, presidente, y es un tema de fondo, es un tema esencial,
porque nos están volviendo a vender al Che Guevara como el héroe de todas las gestas, un hombre que arruinó Cuba, uno de los países ricos y grandes de América, que fue un desastre en el África, que fue un desastre donde quiera que llegó, hasta el desastre final en Bolivia, un asesino de marca mayor, y entonces ahora el Che Guevara es el héroe. En cambio, un hombre como Hernando Caicedo es el creador entonces de una mafia. Es que, presidente, es el mundo al revés, pero porque tal vez no hemos sabido presentar el discurso, no hemos sido suficientemente claros, no hemos sido lo agresivos que tenemos que ser, vendiendo las únicas fórmulas conocidas en el mundo para producir riqueza, presidente. Timidez o falta de oportunidad, o yo no sé qué es lo que nos ha pasado, pero tenemos la razón, tenemos la historia, tenemos los argumentos y no usamos nada de eso, presidente. Yo quiero invitar a través de la hora de la verdad a los compatriotas que lo escuchan, doctor Fernando, a que nos ayuden en esto. Hay que ser muy contundente en el discurso. Esto no es de insultar, esto no es de proferir agravios, pero aquí hay un discurso y ese discurso hay que defenderlo. Y hago un llamado de atención. Hombre, doctor Fernando, yo voy a la Universidad de Princeton 3 días y al tercer día me dicen unos profesores, mire, nosotros tenemos un desacuerdo con usted, pero qué debates tan importantes hubo en cátedra. ¿Usted cree que aquí estas universidades, por ejemplo los Andes, la Javeriana, el Externado, permiten que haya debate con uno? No, simplemente, y estoy hablando de esas, simplemente le imponen a esos muchachos odio e impiden el debate. Entonces uno está condenado a la infamia sin que la nueva generación pueda tener un debate con uno. Yo sinceramente creo que los directivos académicos del país tienen que pensar mucho en qué es la libertad de cátedra, qué es el libre examen. Entonces, uno a las universidades se tiene que referir hoy a través de la hora de la verdad, porque ya no hay manera de que se haga un debate allá. A mí sí me duele mucho eso. Yo me formé en la Universidad de Antioquia en un permanente debate, éramos minoría en esa época, contra el movimiento estudiantil de los años 70, pero la rabia que infunden contra la democracia, contra la empresa privada, muchos profesores universitarios en Colombia es destructora y los directivos callan. Entonces, el Estado no puede intervenir en la orientación académica de las universidades, pero sí tenemos que hacer un llamado. Yo creo que las universidades colombianas hoy están pecando, tienen más consigna que academia. Entonces son gritos y consignas y no academia. Yo pienso que eso hace inmenso daño. Ahora estuve en Barranquilla. El día anterior el ESMAD había entrado a la Universidad del Atlántico y me preguntó un comunicador si yo era partidario de eso. Le dije, mire, si a mí me dicen que el ESMAD entró a la Universidad del Atlántico a acabar con la academia, con la libertad de cátedra, digo que no. ¿Pero por qué entró? Porque había unos encapuchados destruyéndola. A eso tiene que entrar. A eso tiene que entrar. Nosotros hemos dicho universidad masiva, sí. Nosotros hemos dicho, qué bueno que el gobierno del presidente Duque tiene 44 billones, 100 mil millones para la universidad, para la educación el año entrante. Hace 2 años era 38 billones. Qué bueno que está avanzando para llegar a las 320 mil becas universitarias totales. Qué bueno que con esa ley TIC se pudiera conectar todas las escuelas de Colombia, etcétera, etcétera. Nosotros decimos, eso está muy bien, pero una universidad sin ciencia, simplemente con rabia y con consigna, no se puede, no se puede. Y la única manera es construir opinión pública, hablar de esto y en todas partes, y en todos los hogares colombianos, que permitan el debate, que permitan el debate. Presidente, decía el Papa Pablo VI que el nuevo nombre de la paz es desarrollo económico. Esos jóvenes universitarios, muchos de ellos dicen, bueno, ¿y cuál es mi futuro si tengo un 18% de desempleo juvenil, el más alto de América? Y si en el desempleo informal es predominante entre los jóvenes. ¿Cuál es el horizonte? El horizonte es el desarrollo económico, presidente.
es ponernos a crecer. ¿Y cómo se crece? ¿Cómo hay desarrollo económico? Si no es impulsando la empresa, la pequeña, la mediana, la grande, todas las empresas, empujando a la gente a que produzca y a que trabaje y dándole un marco jurídico de tranquilidad y de seguridad y de una carga impositiva que sea soportable. Hay que crecer y crecer y crecer. Lo decía el pontífice, no lo están diciendo la gente que llaman de extrema derecha. El crecimiento económico es el nombre de la paz. Ese pequeño detalle se nos olvida, presidente. Este fin de semana yo por ahí, como no hubo campaña y me acosté muy temprano, entonces me levantaba a las 1 o 2 de la mañana, ya descansado, me puse a pensar y a escribir cosas y dije, aquí hay que escoger entre la economía de reparto, que acaba con toda la riqueza y al final no deja que repartir, o la economía del crecimiento con inclusión. Yo creo que ese es un tema en el cual nos toca trabajar mucho. Y entonces a uno le dice, se necesita la zona especial de Cúcuta. Está bien, yo comparto, lo hemos impulsado, está aprobada en el plan de desarrollo. El gobierno ha anunciado que en estos días sale el decreto reglamentario, ojalá. Unas políticas para apoyar a los jóvenes, está bien, pero ninguna política de promoción de empleo en una zona del país o para un grupo de ciudadanos por edades, en este caso los jóvenes, funciona si el país no tiene una gran confianza para invertir en él y si no hay un crecimiento. Uno, en un país sin confianza, si uno pretende crear todas las condiciones, por ejemplo, para que se invierta en Cúcuta, van a decir las condiciones de Cúcuta parecen muy buenas, pero está en Colombia, yo no tengo confianza en Colombia. Yo llamo la atención sobre eso. Y ahí la necesidad de aprobar la ley de financiamiento, los estímulos tributarios y mantener eso estable para que haya confianza de inversión. Ahora, si hay confianza de inversión y hay una gran dinámica de crecimiento, eso se puede complementar con políticas, por ejemplo, para los jóvenes. A uno le dicen muchos, bueno, yo quiero estudiar, estoy estudiando, pero también necesito trabajar. Y para poder combinar mi estudio y mi trabajo, necesito que me contraten por hora, que me contraten por día. Si el empleador dice no puedo porque me obligan a cotizar todo el mes. ¿Qué hemos propuesto en el Centro Democrático? Que al joven estudiante, y eso está ya en un proyecto de ley nuestro, lo puedan contratar por horas o por días, para que pueda estudiar y trabajar y que no le rebajen el salario. Pero me parece, y lo digo con todo respeto, imprudente lo que dijo Anís, y en plena campaña Anís sale a proponer que se disminuya el salario de los jóvenes. Y entonces ahí mismo lo tomaron los sectores extremoizquierdistas como una propuesta del Centro Democrático, que nada tiene que ver, para hacernos un daño electoral, como el tema de las pensiones. Ahora, por ejemplo, este país tiene hoy un problema. En Bogotá, uno le pregunta a una familia de transporte masivo, ¿cuánto te demoras para llegar a tu trabajo? Y muchas, pues no son poquitos los que le dicen que 2 horas, porque los tantos malos gobiernos de Bogotá, anteriores a Peñalosa, dejaron un problema de movilidad muy grande, muy grande. Y entonces le dicen 2 horas para ir, hora y media para ir, hora y media, 2 horas para regresar. Las estadísticas internacionales muestran que el tiempo de familia se ha vuelto muy crítico en Colombia. Y hace poco tiempo, en esos discursos medio acertados y medio desacertados de la OCDE, el club ese de los países desarrollados donde nos metieron, dice que en Colombia no hay suficiente lealtad entre empresarios y trabajadores. Yo creo que ese discurso de odio clases está influyendo en eso, está haciendo daño. Nosotros hemos dicho, hombre, rebajemos, démosle todas las posibilidades al empresario, pero rebajemos la jornada de trabajo a 45 horas. Hay propuestas en el Congreso de desmontar todas las reformas laborales, de crearlas en mayores rigideces, que la rigidez no ayuda ni a la remuneración, ni a la inversión, ni al empleo. La rigidez simplemente es un cuento de reivindicación de trabajadores que finalmente los maltrata. Nosotros hemos propuesto, hombre, rebajemos esta jornada de trabajo en un periodo de 3 años a 45 horas. Arreglemos el problema de los jóvenes,
pero eso tiene que darse en un escenario en el cual haya gran confianza en inversión en el país. Y el que lo lea uno sobre inversión de Uribe, lo que propone es inversión extranjera. Hombre, este país en el gobierno nuestro pasó de 22 mil millones de dólares de inversión a 75.000. Pero esos 75.000, 8, 10, 12.000 eran inversión extranjera, lo otro nacional. Es que la inversión local es muy importante. Entonces la confianza de inversión no es simplemente inversión extranjera, tiene mucho más impacto las posibilidades de inversión de los propios, de los locales, el almacén que se modernice, la microempresa que compre su maquinita, la otra que sea capaz de conseguir una máquina sistematizada para poder avanzar en producción digital, etcétera. Eso es muy importante, pero aquí hoy hay una gran rabia o un desprecio o una indiferencia frente al tema de la inversión que se requiere, y la inversión es predominantemente local. Me ha puesto usted, doctor Fernando, a hablar mucho hoy y apenas llevaba yo una semana y 3 días sin campaña. Presidente, es que oírlo hablar a usted es oír lo que uno tiene que oír, es oír los grandes temas nacionales, los grandes problemas, buscándole soluciones. Su patriotismo no tiene duda y su ilustración y su capacidad. Uno se pasaría oyéndolo el día entero, presidente, pero manos a la obra, presidente, manos a la obra. Esto no puede ser simplemente que usted muestre el camino, que lo señale y que el camino no se siga. Hay que hacer las cosas, hay que llevarlas a la realidad, hay que transformar la dura realidad colombiana, convirtiendo el país en un gran país de inversionistas. Usted habla de inversión y dígame, ¿qué sistema económico puede crecer sin inversión? Que son cosas tan elementales y tan simples que están en la primera página de los tratados de economía. La inversión es el camino para el crecimiento, no hay otro, no hay otro. Y a la inversión hay que darle garantías, a la inversión hay que darle estímulos, a la inversión hay que darle un marco jurídico que le permita desarrollarse con tranquilidad y no muerto de miedo del próximo debate rabioso que se haga en contra del inversionista. Aquí tener éxito es pecado, presidente, es pecado tener éxito. ¿Pero por qué? ¿Pero por Lo qué? que necesitamos es un éxito general, doctor Fernández. Lo que necesitamos es un éxito general. Vea, yo le agradezco inmensamente, estoy entrando por aquí a una bobadita médica y le agradezco inmensamente. Ahí seguimos en la tarea. Yo creo que lo urgente es una reflexión sobre la persona de Guillermo Botero Nieto, que es una gran persona, una persona que le ha servido bien a Colombia toda la vida, y hombre, es muy injusto que se estrene la moción de censura con Guillermo Botero Nieto. Doctor Fernando, le agradezco inmensamente, le hablé demasiado, pero usted lo provoca a uno, muchas gracias, y a todo el equipo periodístico de La Hora de la Verdad, no sabe cuánto les agradezco. Muchísimas gracias, presidente. Estos son los debates que el país necesita. Esto es por lo que el país reclama. Hablemos de los temas importantes. Hablemos del tema del éxito, del desarrollo económico, del desarrollo de las empresas grandes, medianas, pequeñas, de la creatividad que tiene la gente de Colombia para hacer cosas. No la agobiemos, no la acosemos con discursos de rabia, de odio, de resentimiento, que es el peor de los venenos que puede albergar un alma, el resentimiento. Álvaro Uribe Vélez, senador por el Centro Democrático, presidente de Colombia, estaba con nosotros en La Hora de la Verdad.